In a way, it ends where it begins. Very insightful. Thank you for sharing this Red Baron with us, Linda. It's so tasty, it makes me want to share something of my own. I didn't actually read the book. Me neither. I watched the movie last night. I judged it by its cover. I haven't read a book since middle school. I'm secretly seeing 2 other book clubs. And I can't even read. I'm not really Gary. He just paid me to be here. Sharing Red Baron pizza can lead to more sharing. Es interesante porque, claro, nosotros, bueno, no vivimos la Guerra Fría. Es que la vamos a vivir ahora. Esa sensación de que el mundo se puede ir Mientras al garete. sea fría, no, pero ni tan mal. es que la Guerra Fría siempre hay algún sitio donde está ardiendo. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa, porque necesitamos parar un momento a pensar qué pasa con tanto debate sobre las armas y la defensa. Está empezando un auge del gasto militar sin precedentes, al menos en este siglo. ¿De verdad hay que aumentar tanto el gasto en defensa? ¿Qué hacemos con la OTAN? ¿Para qué sirve? ¿Y quién la paga? ¿Qué pasaría si Estados Unidos saliera de la OTAN o si deja de pagarla? España es el país que menos gasta en defensa con respecto al PIB. Seguimos siendo de los más contrarios al gasto militar. Es un debate que está pasando de puntillas en la opinión pública española. Así que vamos a hablarlo con Quique Pretel, nuestro experto en defensa, y con varios expertos más, para que nos cuenten a qué nos arriesgamos en tiempos de Trump si seguimos mirando para otro lado en este debate incómodo y cuánto es realmente viable aumentar el gasto en defensa. Ahora lo hablamos, pero antes te voy a contar una historia, una de la guerra. Bueno, en realidad no te la voy a contar yo, te la va a contar alguien que vivió la guerra de cerca, desde dentro más bien, y luego nos la contó como nadie. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones, que de los 6 cañones que mandaron ayer vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí, pero se cansa y la suelta. Pues no sabemos dónde, porque como no vuelven... ¿Y ustedes no venden los agujeros sueltos? Bueno, mándeme 2 contra reembolso. O 3, por si se pierde uno. De acuerdo. Otra cosa. El submarino que mandaron ayer, de color bien, pero no flota. Esto de tener pocos recursos para la guerra no es nuevo. La novedad es que no nos esperábamos andar así en pleno siglo XXI, con el presidente de Estados Unidos amenazando con hacerse con Groenlandia o diciendo que animaría a Rusia a atacar a aquellos aliados de la OTAN que no cumplan con su parte en defensa. Y la OTAN ha reconocido que el 2% pactado hace una década es insuficiente. Y el presidente de Estados Unidos dice que habría que elevar el gasto al 5%, que parece irreal, ahora lo discutimos. Así que la pregunta ya no es si vamos a disparar el gasto militar, sino cuándo, cuánto y cómo. Y si hay que destinar más dinero a armas, ¿de dónde lo sacamos? ¿Quién va a hacer el agosto con el aumento del gasto en defensa? ¿Para qué sirven más armas? ¿Sirven de verdad para la paz? ¿Qué riesgo corre España si no aumenta el gasto militar? ¿Y si lo aumenta? ¿Tú sabías que la OTAN tenía un himno? Pues honestamente no. Ni siquiera nuestro experto en defensa del Confidencial sabe que la OTAN tiene un himno. Si no lo sabes tú, eso es que no lo sabe nadie. Bueno, seguro que hay algunos compañeros más expertos que yo que sí lo deben saber. Pero está siendo muy generoso. Sí, honestamente lo desconocía. Bueno, André Richlin, seguro que lo conoce porque fue quien lo compuso en 1989. Era un militar luxemburgués, tenía su banda y, bueno, se usó de manera no oficial este himno muchos años. Se adoptó en 2018 y yo tampoco lo conocía, te lo puedo asegurar, y me parecía la gran metáfora de lo desconocida que en realidad es la OTAN. A ver si tienen también el debate de si le ponen letra o no, como nosotros. Sí, la OTAN... Tienen otros debates ahora en la OTAN. Sí, hay mucho debate en la OTAN. La OTAN, efectivamente, creo que... durante muchísimo tiempo ha pasado tan de puntillas por nuestra realidad política, diplomática, institucional e industrial que efectivamente creo que es uno de los entes multinacionales que menos entendemos cómo funcionan y qué implican. Y sin embargo ahora estamos hablando de la OTAN casi a diario. Parecía
un debate anacrónico, esto de tener que aumentar el gasto militar, la defensa de Europa, las relaciones internacionales vistas desde un punto de vista bélico, pero estamos todos los días con este debate. ¿Qué ha pasado, Quique? Bueno, en 2019 me acuerdo cuando Macron, el presidente francés, hablaba de que la OTAN había entrado en esa muerte cerebral. Era una organización completamente caduca y superada por los tiempos. Pero bueno, llegó un conflicto a Europa, aquí a las fronteras de la Unión Europea, y nos hemos dado cuenta de que no, ese mundo pacífico, optimista y de progreso que creíamos que venía, que estaba en ese horizonte, pues ha habido un detour, ha habido un cambio de destino y nos adentramos hacia un mundo más incierto, más peligroso y más lleno de dudas. Justo se cumplen ahora los 3 años de la invasión de Ucrania de Putin, que lo cambió todo. La OTAN dejó de ser un debate viejo y pasó a ser algo de máxima preocupación. Lo que pasa es que esa preocupación cambia cuando de repente llega a la Casa Blanca alguien que dice que no le interesa pagar por la defensa europea. Claro, aquí son 2 cambios, el que se produce en febrero de 2022 y ahora en enero de 2025. Está, de repente, el orden mundial tal y como lo conocíamos saltando por los aires. Puede parecer que ha pasado de la noche a la mañana, pero esto es un proceso que viene produciéndose más lentamente. La primera presidencia de Trump fue un claro aviso de que Estados Unidos está entrando en una etapa más aislacionista, menos interesada en los asuntos internacionales, y obviamente se ha encarnado en este Trump 2.0, que conlleva un desprecio absoluto hacia las instituciones internacionales que han sostenido a la diplomacia de la posguerra. Ahora vemos que los 2 grandes documentos sobre los que se erige la cultura occidental contemporánea, que es la Carta de la ONU y el Tratado del Atlántico Norte, están en duda. Ya no son esa carta magna en la que todos utilizábamos como guía. Tú esto lo tenías claro hace tiempo que me vienes diciendo, Marta, a ver si grabamos una pausa, que el asunto de la defensa está candente, cada vez está más candente, pero es que volviste de Letonia, que te fuiste de maniobras a Letonia. Esto nos lo tienes que explicar con el desafío de la OTAN más claro que nunca. ¿Qué hiciste en Letonia? Cuéntanos. Pues en Letonia es muy interesante las maniobras en las que estuvimos porque se llaman Resolute Warrior, como guerrero decidido. Son unas maniobras muy interesantes porque las lidera Canadá, el otro socio transatlántico del que casi nunca nos acordamos que está en la ecuación. Participan otros 12 países, el segundo país que más efectivos aporta es España, y en estas maniobras no participa Estados Unidos. Es decir, podrían ser ese trasunto que nos podríamos imaginar cómo la OTAN podría llegar a operar sin Estados Unidos. Y ahí se hizo una demostración de fuerza blindada en la frontera o cerca de la frontera con Rusia, demostrando al potencial adversario que tienes recursos, que tienes coordinación, que tus socios están dispuestos y comprometidos. En esas maniobras fue el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ex primer ministro de Países Bajos, y allí Rutte fue claro: el 2% del PIB para defensa no va a ser suficiente. We need more defense spending and we need increased defense production across the alliance. Los morosos ya no se pueden esconder, tienen que pagar y tenemos que intentar entendernos con Trump, porque romper el vínculo transatlántico nos va a dejar a todos en una situación mucho más incierta y más insegura. Europe and North America together, all for one and one for all. Lo que pasa es que tratar de entenderse con Trump no está resultando todo lo previsible a que las relaciones internacionales están acostumbradas. Mira, le hemos preguntado a Pedro Rodríguez, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y que fue 20 años corresponsal en Washington, sobre esta hipótesis que planteabas de soslayo. ¿Qué pasaría si Estados Unidos sale de la OTAN? ¿Si se podría atrever a algo así? Y bueno, ¿y qué pasaría si sucede tal cosa? Que parece inverosímil, pero estamos viendo tantas cosas inverosímiles que nos tenemos ya que poner en todos los escenarios. Desde la campaña él ha puesto en el punto de mira a Europa y sus 2 pilares principales, la Alianza Atlántica y la Unión Europea. Para él, la Alianza Atlántica es como Los Soprano, tú pagas a cambio de protección. You didn't pay, you're delinquent,
He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Y si en algún momento le interesa, desde luego puede poner la OTAN en el punto de mira. La OTAN, por supuesto, es un tratado internacional y no lo puede cambiar de manera unilateral el presidente de Estados Unidos, pero sí que puede hacer muchísimas cosas desde la Casa Blanca, como por ejemplo bloquear el gasto. Y sin el gasto de Estados Unidos, la Alianza Atlántica pues realmente pierde fuerza. ¿Y esto a quién beneficia? Por supuesto, a la Rusia de Putin. Totalmente de acuerdo. Creo que el punto de Trump con la OTAN, y escribimos de esto en el Confidencial, es que Trump no necesita salir de la OTAN para destruirla desde dentro. Porque la OTAN, al fin y al cabo, es una ilusión de la burocracia internacional. Es un pacto, es un trozo de papel. Hay unos cuarteles, hay unas maniobras, pero la OTAN es realmente un compromiso. Es una promesa y toda esa promesa está concentrada en el famoso artículo 5 de la OTAN, que es el que asegura la defensa colectiva. Basta que el líder del mundo libre y líder de la Alianza Atlántica, que es Estados Unidos, ponga en duda ese artículo 5, ponga en duda que si atacan a uno nos atacan a todos, haría que la OTAN dejase de tener sentido de la noche a la mañana. No hace falta ratificar, ni salirse, ni hacer ningún show político más allá de ponerlo en duda. Y tenemos ya precedentes. Claro, no tiene que salirse de la OTAN. Puede mañana decir que retira los buques de guerra del Mediterráneo y los lleva al Pacífico, que es ahora su prioridad. ¿Qué haríamos si pasa algo así? Realmente no es qué haríamos si pasa algo así. La pregunta es ¿qué haremos cuando pase? Porque el cambio geoestratégico no viene con Trump, es previo y tiene mucho que ver con el movimiento del foco geoestratégico hacia el Pacífico Sur, hacia China, hacia Asia. En este sentido, Trump puede ser un acelerador. Nos está mostrando ya ese futuro sin la protección estadounidense. Lo decimos, la Pax americana ha terminado. Los dividendos de la paz de la posguerra se acabaron. Estamos viendo cómo Alemania tiene problemas económicos. Esto tiene mucho que ver con esto que decimos que esto no es una era de cambios, esto es un cambio de era. Qué bonito te ha quedado eso, te lo traías preparado, Quique. Es un adagio, es un famoso adagio que lo decía mucho... Bueno. Lo que quiero decir con esto es que las reglas del juego están cambiando en directo. Estos son corrientes tectónicas geopolíticas que venían hace tiempo ya moviéndose y que las estamos viendo aflorar ahora mismo. Trump es simplemente ese catalizador. Hemos preguntado también a nuestro compañero, a Nacho Alarcón, al corresponsal en Bruselas del Confidencial, que ha ido a la OTAN, pero ha ido a la misma OTAN. Ha cogido el autobús, el 12 creo que puedes coger en Bruselas, y antes de llegar al aeropuerto te suelta en los cuarteles generales de la OTAN para hablar con sus fuentes de cómo están viviendo allí esta nueva situación, porque nos ponemos mucho en el punto de vista de Washington, pero claro, en Bruselas esto es el día a día. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Nacho. El debate sobre seguridad y defensa en Europa está evolucionando de manera muy rápida. Nada de esto es totalmente nuevo porque la pérdida de interés americana en la seguridad europea lleva tiempo produciéndose. Pero es verdad que especialmente a raíz del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el debate se ha acelerado mucho. Ahora, por lo que nos explican distintas fuentes aliadas y también europeas, el objetivo está en mantener a Estados Unidos implicado con la seguridad del espacio euroatlántico. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, se obsesiona por dos asuntos precisamente para mantener a Estados Unidos implicado. El primero es hablar del gasto en defensa, porque sabe que ese es un idioma que Trump entiende. El segundo es insistir en que la guerra de Ucrania es global, no solamente europea, que Corea del Norte, Irán y en menor medida China, rivales identificados por Estados Unidos, están implicados también en la guerra. La realidad es que el compromiso de la nueva administración americana con la seguridad del espacio euroatlántico está totalmente por demostrar, y la amenaza de Trump respecto a Groenlandia deja mucho que desear y no es ninguna buena señal. Por ahora, en la sede de la Alianza Atlántica, lo que hay es una espera tensa. Como explica una fuente aliada, abro comillas, hasta donde yo sé, nadie sabe nada, cierro comillas. Y yo creo que eso refleja bastante bien el ambiente dentro de la OTAN.
Lo que ha dicho Nacho es completamente cierto. Es decir, Rutte está intentando manejar una bomba de relojería política, que no sabes ni cuál es el cable rojo, ni el verde, ni el amarillo. Son todos naranjas y no sabes cuál puedes cortar. Entonces, la OTAN, sobre todo la parte europea, está intentando racionalizar una vez más lo que está sucediendo. A mí me hace un poco de gracia cínica de periodista, un poco viéndolo desde la barrera, porque obviamente es complicadísimo, que cuando estábamos intentando camelarnos a Trump con el tema del gasto de defensa, como quiere hacer Rutte, de repente Trump da una cifra disparatada como es el 5%. El propio canciller alemán, Olaf Scholz, dijo el 5% del PIB en defensa de Alemania supondría el 40% del presupuesto federal para un año. Y eso es obviamente algo inviable. Cuando estamos intentando que Trump no ponga en duda el artículo 5, que por cierto, la primera y última vez que fue invocado ese artículo fue el 11 de septiembre de 2001, para ayudar a Estados Unidos en la guerra contra el terror. La primera y única vez que la OTAN ha actuado de forma colectiva en un escenario bélico. Bueno, pues mientras Trump está diciendo que no solo permitirá a Rusia, sino que alentará al mismísimo Vladimir Putin para que agreda a aquellos países que no incrementen su gasto en defensa, pues ahora nos sale con que puede tomar Groenlandia o atacar el canal de Panamá. Sí, es decir, nos rompe la cintura del debate una y otra vez. Ni siquiera Estados Unidos invierte el 5%, está por debajo del 4%. Está por debajo del 4%, está en el 3,60, 3,70, dependiendo. Y además Estados Unidos ha ido invirtiendo o gastando cada vez menos en la OTAN. Estados Unidos obviamente sigue siendo la potencia militar número 1 del planeta. Ya no es tanto lo que invierta, sino las capacidades que tiene. Eso que ha dicho Nacho Larcón, que es que ni siquiera nosotros tenemos temas de inteligencia artificial aplicada al campo de batalla moderno, temas de misiles hipersónicos y defensas aéreas hipersónicas, inteligencia y telecomunicaciones. O sea, el paraguas de la defensa de Estados Unidos y, bueno, efectivos, tropas operativas, entrenadas. Porque los ejércitos europeos, cuando llegó la guerra de Ucrania y vimos nuestros arsenales y el estado de nuestras fuerzas armadas, después de 40 años de Pax Americana, estaban en un estado catastrófico. Entonces, eso quizás sea lo urgente. ¿Qué pasa con Trump? ¿Dónde vamos a jugar el partido? ¿Y dónde está el partido? Porque no sabemos ni dónde está la pelota todavía. Eso que dice la fuente de hasta donde yo sé, nadie sabe nada. Es muy poco tranquilizador para hacer una organización. Pero es el resumen que perfecto. se dedica a la defensa. Es el resumen perfecto porque no sabemos ahora mismo hacia dónde va a ir esto. Bueno, lo último que tenemos sobre la mesa es este plan de Gaza, que es, bueno, pues un puñetazo sobre la geopolítica de Oriente Medio de consecuencias completamente imprevisibles. Y la siguiente pregunta aquí que te imaginarás cuál es, la que le hemos hecho a Nacho, que es, ¿y la financiación, esto cómo se paga? ¿Con más deuda y deuda nacional o deuda europea? El gran debate, en realidad, es de dónde sacar el dinero. Se habla del Banco Europeo de Inversiones, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también habla de la posibilidad de dejar más espacio fiscal a los Estados miembros para que gasten más en su industria. Pero la pregunta clave es si Europa va a dar el paso de emitir deuda conjunta para financiar esa industria. Ese es el gran elefante en la habitación y lo que va a centrar muchas de las discusiones en los próximos meses. Pero en todo caso, todo hay que ponerlo en su contexto, porque la realidad es que el gasto llevó aumentando desde 2014, cuando ocurrió la anexión de Crimea por parte de Rusia, y que entre 2021 y 2024, los años ya justo antes de empezar la guerra de Ucrania y durante los últimos años, el gasto en defensa de los socios de la Unión Europea ha aumentado un 30%. Nadie pone en duda, en realidad, la primacía de la OTAN en las cuestiones de seguridad cuando se habla de Europa. Siempre existió, es cierto, una tensión entre la OTAN y la Unión desde finales de la Guerra Fría, pero con la guerra de Ucrania esa tensión ha desaparecido porque ha quedado claro que Europa sigue siendo totalmente dependiente de Estados Unidos en este ámbito. La UE juega, en este caso, un papel instrumental a la hora de apoyar a sus Estados miembros. Sí hay una reflexión, de hecho compartida con algunos elementos de la nueva administración americana, de que el objetivo sería europeizar la OTAN con un mayor peso y liderazgo por parte de los europeos. En todo caso, creo que es importante apuntar a que los próximos meses y años serán claves para saber si eso va a seguir siendo así, si la OTAN va a seguir teniendo la primacía total
en cuestiones de seguridad cuando se habla de Europa. Por ahora, Estados Unidos sigue siendo el actor hegemónico en este teatro de operaciones euroatlántico por dos razones. La primera es porque la externalización de la seguridad era mucho más barata para los países europeos que asumir el coste y la factura de tu propia seguridad. Ahora que se ven forzados a aumentar mucho su inversión en defensa, ese factor desaparece. Y en segundo lugar, porque para muchos países europeos del este, Washington era un garante de su seguridad muchísimo más fiable que Francia y Alemania, por ejemplo. Si Estados Unidos empieza a comportarse más como una amenaza para la estabilidad y la seguridad de Europa que como un garante de ella, bueno, pues eso podría cambiar por completo los equilibrios y la relación de Europa con la OTAN. Trump es lo urgente, pero lo importante es que Europa tiene un debate pendiente, no resuelto, sobre qué hacer con su propia seguridad. Hemos tenido mucho tiempo para resolver esto, Marta, pero ya, por eso decía, ya no es el debate de si vamos a gastar más, es que eso va a suceder. Eso está encima de la mesa, eso no lo va a quitar nadie. Pero aquí Europa tiene una dicotomía muy grande. Uno, intenta salvar el vínculo transatlántico con Estados Unidos, ¿no?, a cualquier precio. O dos, dice, ya no podemos contar con Estados Unidos, el artículo 5 no se va a sostener, tenemos que ocuparnos de nuestra propia seguridad. ¿Y por qué digo esto? Porque no es lo mismo organizar tu defensa para los tiempos que vienen contando con Estados Unidos, esto es, comprando material militar a Estados Unidos, confiando en que los destructores estadounidenses van a fondear en tus mares, que entender o asumir que eso no va a suceder. Y entonces deberías un poco mirar cómo está tu industria de defensa, cómo están tus fuerzas operativas. Sabes que de ese aumento que nos comentaba Nacho Larcón, de ese grandísimo esfuerzo que ha hecho Europa en los últimos años, de aumentar su presupuesto al 30%, el grueso, la parte del león, el 70% de ese aumento del gasto ha ido directamente a las arcas de Estados Unidos y las empresas de defensa estadounidenses. 70%. Mira, precisamente para explorar el asunto económico, la rentabilidad económica de la cuestión armamentística, porque estábamos hablando desde el punto de vista de la geopolítica y la defensa, pero también es un negocio, y vaya negocio, que eso tú lo sabes bien que lo investigas todos los días. Le hemos preguntado a Óscar Vara, que es profesor de Teoría Económica de la Autónoma y experto en geopolítica, quién va a hacer su agosto con este aumento del gasto en defensa, y lo tiene clarísimo. Estados Unidos, que son el que tiene el complejo industrial militar más importante de todos y además tiene la palanca para forzar a otros a comprarle. Porque esto también es una cosa que es interesante, es decir, Europa no tiene la fuerza para poder imponer en una guerra comercial, cómprame esto o cómprame aquello, y los Estados Unidos sí. ¿Y tenemos en Europa industria armamentística como para fabricar estas armas? ¿Puede Europa invertir en Europa, ya que hay que aumentar el gasto de defensa con la amenaza de Putin? Sabemos que no, porque lo hemos visto en la guerra de Ucrania. Se nos acabaron las municiones realmente muy rápido e inmediatamente hubo que pedir a los Estados Unidos. Y el país que está más cerca y es más importante en Europa del frente ucraniano, que es Polonia, lo ha entendido perfectamente. Está invirtiendo todo lo que puede en armamento americano. Efectivamente, el tejido industrial estadounidense en materia de defensa es puntero, no solo por su capacidad de producción, sino por la tecnología que tienen. Es decir, a veces se compra a Estados Unidos porque ellos tienen esas capacidades que nadie tiene, o tienen esos sistemas de armas que nadie tiene. Una de las cosas muy interesantes que ha dicho nuestro experto es que Estados Unidos también tiene esa capacidad diplomática de hacer comprar sus armas. Cada vez menos diplomática, también te digo. Bueno, pero como dice nuestro analista de cabecera, Juanjo Fernández, una compra de armas casi nunca es solo una compra de armas. Una compra de armas siempre viene dada por una negociación bilateral, como parte casi siempre de un negocio Estado a Estado. Por ejemplo, para comprarle a Estados Unidos, tu orden tiene que ser autorizada por el Congreso, por una oficina específica que dice si a Estados Unidos le viene bien o no venderte ese material. Y luego Estados Unidos también se reserva en ciertas armas ciertos usos. Podrían venderte armas que luego no funcionan o no operan de forma, o te podrían quitar el mantenimiento si entras en una guerra que a ellos no les interesa. Es decir, es un... Lo hemos visto con Ucrania, que las armas venían con instrucciones de uso de casos en los que se podían usar y cuáles no. Efectivamente, lo hemos visto y lo hemos visto en otras ocasiones. Entonces, esto es una enorme capacidad de decisión que le dejas a un suministrador.
lo que decía también Óscar, muy apropiadamente, es que países, por ejemplo, como Polonia o países del este, no van a dejar nunca de comprarle a Estados Unidos. Porque esta relación diplomática que se establece a través de las compras de armas conlleva también un pacto tácito, un pacto de relaciones internacionales de que sois socios y no vas a dejar que te pase algo. El artículo 5 de la OTAN, al que me refiero tanto... El de si nos atacan a uno, nos atacan a todos. Eso, que se dice así muy rápido, en realidad es bastante más vaporoso, lo deja mucho elección de cada país. Trump vino a insinuar, yo creo que fue en su primer mandato, que lo que pasara en Estonia no era Efectivamente, su movida. a lo mejor si atacan a Polonia, sí saldría Estados Unidos a defender a Polonia, si atacasen a otro país, a lo mejor no. Vale, ¿qué puede hacer Europa? Bueno, la pregunta es si no lo que vamos a creer. Porque si no lo vamos a creer, el sector y la industria de la defensa tiene que suceder un auténtico terremoto. Porque recordad que la defensa va al centro de la soberanía, que es lo último que nos queda como identidad individual de cada Estado dentro de la Unión. Y es donde más resistencias va a haber para coordinarnos. Si tiene que haber unos campeones europeos de la defensa para poder hacer competir con las empresas estadounidenses, ¿cuáles van a ser? ¿Quién dice cuáles son? ¿Cómo se forman? ¿Qué proyectos se le da a cada uno? ¿Cómo se reparte? Aquí siempre los analistas de defensa ponen el mismo ejemplo. Mientras Estados Unidos tiene un modelo de carro de combate, Europa tiene 7. Mientras Estados Unidos tiene 4 modelos de buques de combate, Europa tiene 12. Sucede igual con los cazas, hay una atomización, una fragmentación de las Fuerzas Armadas y las propias industrias de defensa que impiden que podamos tener ese tamaño como para competir con Estados Unidos. ¿Y cuáles son los gigantes europeos? O sea, ¿tiene Europa hoy industria armamentística suficiente para fabricar las armas que se supone que necesitamos? Europa tiene grandes compañías. Mira, está Rheinmetall en Alemania, tenemos a Thales en Francia, tenemos a Airbus, conglomerado europeo, tenemos Finmeccanica en Italia, en España está Indra o Navantia, pero hay que activarlas, coordinarlas y hacerlas una industria europea, ¿no? Muchas industrias nacionales más o menos bien posicionadas, pero que no tienen comunicación entre ellos. Y lo decía Nacho Alarcón. ¿Cómo vamos a hacer eso? Metiendo muchísimo dinero al sector. Una cantidad de dinero que la gente no se espera. Entonces, yo entiendo que la gente ahora se sorprenda porque el cuento ha cambiado muy rápido. Pero ¿hasta qué punto estamos concienciados de lo mucho más que puede cambiar? Cuando acabe la guerra de Ucrania, ¿otros países en suelo europeo pueden correr la misma suerte? La pregunta del millón, ¿no? Probablemente la gente te responderá según más cerca estés de la frontera con Rusia, más probabilidades hay de que creas que eso es una posibilidad real. La gente de Europa del Este, Polonia, los nórdicos, los bálticos, nos están diciendo, os lo dijimos en 2014. En tus maniobras de Letonia esto no era un escenario teórico, simplemente, no era una hipótesis lejana. No. De hecho, los bálticos van a subir por encima del 5% del gasto en defensa. Pero el 5% del PIB de Letonia pues no es como el 1% del países PIB minúsculos, alemán, claro. Muy desprotegidos. Si se rompe la OTAN y Rusia amenazara o iniciara una operación bélica contra Estonia, que Lituania no se podrían defender, y Estados Unidos no nos va a garantizar la seguridad a nosotros, ¿iríamos? ¿Estarían las sociedades dispuestas a ese trance? ¿Y cómo de engrasados estarían los tanques? ¿Podríamos? En caso de que hubiera que ir? ¿Podríamos, incluso si quisiéramos? ¿Y de las empresas españolas, cuáles son entonces las que están jugando un papel importante? España es el 4º mayor exportador armamentístico de la UE, el 9º del mundo. Tenemos un tejido industrial, sobre todo el nivel de pequeñas y medianas empresas en este borde ya de ser grandes, pero nos falta un campeón. El campeón se está tejiendo en torno a Indra. No sé si habéis visto las noticias, pero Indra ha tomado control de Test Defense, que le da una entrada al tema de la defensa terrestre con la producción de blindados. Indra ha tomado el control de Hispasat y probablemente hablará de su filial Hisdesat, que es la que lleva los satélites estratégicos militares de comunicaciones
y de defensa. Entonces, en torno a Indra se está tejiendo ese gran campeón nacional de defensa. Pero ¿va a estar el sector organizado, orquestado, para aprovechar ese gran flujo de dinero? Ahí veremos. Fíjate, es que todavía me parece difícil de creer que estemos teniendo este debate con esta naturalidad de invertir en tanques, mencionabas los satélites, en bombarderos, en lo que haga falta, como algo normal dentro de Europa, que unos presupuestos generales tengan que poner eso como prioridad. Lo estamos naturalizando, pero claro, a mí todavía me parece que hay que irlo digiriendo. Le hemos preguntado a Sonia Sánchez, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, que ella es experta en esto, en que nos diera una visión un poco más general. Si esta idea de que aumentar el gasto en armas, aumentar el gasto en defensa, es realmente un método disuasorio eficaz, si históricamente ha sido así, o luego a la hora de la verdad gastar más en armas lo que aumentase el riesgo de conflictos, porque en algo las vamos a tener que utilizar. Hola Marta. Bueno, pues la pregunta que planteas es muy teórica, ¿no? Y va al corazón directo de lo que son las teorías de las relaciones internacionales. Y yo te diría, entrar en una escalada armamentística puede llevar al equilibrio, como fue, por ejemplo, el caso en la Guerra Fría, y esto puede prevenir que dos potencias, cuando son grandes potencias, se enfrenten directamente. Ahora, eso no significa que no se dé la guerra por otros medios, y lo que la historia enseña es que cuando el conflicto directo no es posible porque ambas potencias tienen una capacidad disuasoria igual, se meten en conflictos a través de terceros, o sea, lo que se llaman como proxy wars o guerras por delegación. Y es otra forma de entrar en guerra sin tener que enfrentarse directamente. También depende realmente de la estrategia que se persiga con ello y en qué se gaste el dinero, porque todo gasto militar tiene que responder a una estrategia de defensa y a una estrategia de seguridad que tenga el país, que implique no solamente el ámbito militar, sino que implique también al económico, a la acción exterior del país. Lo que tiene que hacer un país que se esté planteando incrementar el gasto militar es establecer una buena estrategia de seguridad y de proyección exterior y ver qué recursos del Estado, de lo que se llama poder duro, ¿no? Poder militar, pero junto con el poder blando, que es el poder de influir, el poder de lo cultural, el poder de la economía, por ejemplo, puede combinar de una manera inteligente para que esos poderes se conviertan en lo que se llama smart power en inglés, o poder inteligente, es decir, una capacidad que aúna tanto recursos materiales tangibles que tenga el Estado como recursos intangibles, como puede ser una buena campaña de comunicación, una buena estrategia de comunicación. Porque las guerras hoy en día no solo se ganan en el campo de batalla, hay que ganarlas también en el ámbito de la comunicación y de lo que se llama la narrativa. Por lo tanto, ahí es donde hay una combinación de todos esos factores, es lo que el Estado tiene que considerar y cómo va a utilizar los gastos en defensa o los gastos militares para que, junto con otros recursos de poder que tengan, le puedan facilitar obtener los objetivos que persigue. Ahora bien, para eso el Estado tiene que tener muy claros cuáles son los objetivos. Vamos, que no es solo gastar más, que estamos todo el rato hablando de aumentar el gasto en defensa, no es solo gastar más, sino esto que nos dice Sonia, cómo lo gastas. Porque si lo que se establece que la principal amenaza o reto rival de España viene de su orilla sur, de Marruecos, por ejemplo, España tendrá que invertir en defensa y en capacidades militares que sean capaces de disuadir a Marruecos o que sean capaces de disuadir a Argelia. Por lo tanto, España lo que tiene primero de todo es que definir realmente quién es su aliado, quiénes son sus rivales o sus enemigos, y en base a eso, qué acciones va a tomar para mantener a sus aliados cerca y mantener a sus enemigos o rivales lejos.
Muchas cosas ahí muy interesantes. La primera, el tema de la carrera armamentística siempre se pone el ejemplo, ¿no?, de la ecualización de poderes que se hizo durante la Guerra Fría, que se previno, ¿no?, un gran conflicto global. Es decir, en ciertas ocasiones las carreras armamentísticas igualan ese poder bélico y generan una estabilidad. Y en otras, pues salen también esos proxy conflicts. ¿Qué sucede ahora con Estados Unidos? Que si Estados Unidos se retira del espacio europeo, realmente lo que sucede es que Europa se queda en un punto de debilidad con respecto a Rusia. Hay tropas norcoreanas luchando en el frente ruso. Todo está conectado. China, Irán respaldan, o por lo menos ayudan a Rusia a mantener el esfuerzo de la guerra. Entonces estamos viendo cómo hay clarísimamente se van generando unos bloques. La pieza central del bloque occidental no quiere formar parte de este puzzle. Entonces, la disuasión europea sin Estados Unidos baja enormemente. Las probabilidades de ese conflicto que tú decías aumentan. Que era esto que nos decía Pedro Rodríguez antes de la lógica de los soprano que estaba manifestando Donald Trump, de págame porque te proteja. Como si hasta ahora Estados Unidos no hubiera estado invirtiendo tanto en todo esto por interés propio, porque una Rusia cada vez más imperialista y más potente también amenaza los intereses de Estados Unidos, ¿no? Esa balanza de poderes era lo que le llevaba a Estados Unidos a intervenir, que ahora Trump, tal y como lo plantea, parece que era un derroche, una cuestión filantrópica por buenas personas, pero que en realidad era un interés muy armamentístico y muy de defensa también, mantener a raya el imperialismo ruso. ¿Pero qué es lo que preocupa ahora en Washington? El Pacífico. Pekín. ¿Qué está pensando Xi Jinping? Si hay un plan para el estrecho de Taiwán, qué está pasando con Filipinas. Tenemos la península coreana en una tensión permanente, con Corea del Sur en un momento delicadísimo. Tenemos a Japón tradicionalmente, ¿no?, un país más pacifista, intentando armarse a marchas forzadas a los australianos igual. Es decir, el peso geopolítico está venciéndose hacia el Pacífico, y eso va a dejar el teatro de operaciones más en manos de los europeos. Tendremos que ver, pues, si somos capaces de defenderlo y de disuadir a nuestros potenciales enemigos. Aprovecho ahora que estás poniendo la vista en el Pacífico para recomendar a nuestros oyentes de Pausa que si nos han escuchado el primer episodio de esta temporada, de la tercera temporada, que sé que a ti te gustó mucho, donde podría empezar la Tercera Guerra Mundial, esto de ya lo avisamos en Pausa también ya lo avisamos, que había que ir mirando al Pacífico, y lo contaba Iriarte de una manera extraordinaria. Daniel Iriarte, que también explica estas cosas divinamente. Otra de las cosas interesantes que ha dicho la profesora es el balance entre el hard power y el soft power está cambiando. El poder blando se ha llamado poder blando de la diplomacia. ¿Tú te acuerdas de la Alianza de Civilizaciones, Marta? Hombre, por favor. Pues ya no estamos. Cuando Erdogan era amigo, ¿te acuerdas cuando Erdogan era amigo? Ya no estamos en ese mood para nada. Ahora el mundo ya no está utilizando la diplomacia más tradicional basada en la cooperación, en el comercio, en el win-win. Estamos pasando a otra era. Ahora vemos una diplomacia militar. Esa diplomacia militar en la que decíamos que una venta de armas no es casi nunca solo una venta de armas. Uh-huh. Una diplomacia donde van imbricados intereses geoestratégicos, industriales, militares. Entonces, hay que ver cómo podemos manejarnos en un mundo donde no sabemos. Porque ese es el punto de todo esto, es que te acuerdas de esa famosa, casi que ese anhelo de los progresistas, de la izquierda global, de queremos que Estados Unidos deje de ser el policía del mundo. Pues cuidado con lo que deseas. Que puede hacerse realidad. Eso es lo que sucede. El vacío de poder que deja el policía del mundo, Estados Unidos, con su retirada. Yo cuando ganó Trump, al día siguiente, escribí una pieza un poco polémica que se llamaba, bueno, ya podemos ir preparando el Nobel de la Paz para Trump. En su primer mandato, Trump fue el presidente estadounidense más benigno para la geopolítica en términos de la realpolitik de todo el siglo XXI y parte del XX probablemente. Lo escribiste antes de que propusiera una limpieza étnica en Gaza, ¿no? No es... yo no quiero decir esto porque no sé lo que va a pasar y a lo mejor pues acaba siendo un criminal de guerra y encerrado, pero la pulsión de Trump lo que nos demostró en su primer mandato es que a él las guerras no las entiende.
no le interesan. Lo suyo no es la industria militar. Lo suyo es la construcción. Marinador, Exacto. en donde le dejen un trozo de tierra, y si es en Oriente Próximo, pues también. Trump, no nos olvidemos, en su primer mandato, ojo, firmó la paz con los talibanes. Él firmó la paz con los talibanes. Es decir, luego la caída, la erosión y la implosión del tema afgano, que era insostenible en el tiempo, fue porque él dio esa primera instrucción. Él se sentó con Kim Jong-un y sentó las dos Coreas en la misma mesa. Él consiguió los acuerdos de Abraham, que cualquier presidente demócrata le habrían dado el Nobel 3 veces. Por eso consiguió que varios países musulmanes hicieran un acercamiento diplomático histórico con Israel, que quizá a lo mejor luego, cuando pasó todo lo del 7 de octubre, hizo que ese mismo evento se viese de forma distinta ya en Oriente Medio, porque ya hay otros intereses cruzados. Yo no estoy diciendo con esto, repito, que Trump no pueda liarle y veamos, yo qué sé, tropas estadounidenses en el canal de Panamá. Él mismo lo ha dicho. No sería la primera vez. Ya las hemos visto. Lo que pasa es que sí que teníamos esa idea, como dices, de Trump, de America First, y solo me interesan lo que pase dentro de mis fronteras, y antes ya de tomar posesión, el primer día nos estaba sorprendiendo con querer tener intereses en Groenlandia y no descartar el uso de la fuerza, algo que involucra directamente a un socio europeo y de la OTAN, que es Dinamarca. And if Denmark wants to get to a conclusion, but nobody knows if they even have any right, title, or interest. The people are going to probably vote for independence or to come into the United States. Y bueno, el canal de Panamá lo mencionabas, hablando de Canadá como si fuera un estado más, y ya el colmo cuando querían hacer la paz en Oriente Próximo. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. Proponiendo que Estados Unidos tome el control de Gaza y poder hacer ahí un Gaza-Lago, mar a Gaza, como decía el ex embajador de Estados Unidos en Israel. En el primer mandato también tuvimos, quizá no tan excesivas como estas, pero tuvimos responderé a cualquier ataque con fuego y furia sobre Corea del Norte. Irán, el régimen de Teherán tiene los días contados. Le hemos visto hacer esto. ¿Y luego qué pasó con Irán? Mató al general Soleimani en un ataque de precisión y no vino la guerra. Con Corea del Norte también desescalada. Insisto, no digo que no pueda pasar, porque cuando juegas con fuego a veces te acabas quemando. Entonces, pero él en su campaña insistió, no quiero guerra, voy a acabar con las guerras en 24 horas. De hecho, a Trump le interesa tan poco el tema de la esfera internacional y está en ese periodo del imperio tan ombliguista, que es justo antes de su descomposición, donde el imperio es súper, casi que meta, todo es interpretado en código interno, que él esté dispuesto a ceder parte del poder internacional que ha amasado Estados Unidos, cederlo por esferas de influencia. Vimos el otro día al secretario de Estado, ex senador Marco Rubio, decir que el mundo unipolar de la Pax Americana era una rareza dentro del orden internacional histórico y que era normal que hubiera más influencias y más polos de poder. Estamos hablando de que a lo mejor Estados Unidos podría llegar a repartirse la esfera de poder e influencia con China, tú allí, yo aquí, y todos contentos. Ese es el mundo incierto en el que vivimos, Marta. Creo que me estabas intentando tranquilizar, Quique. Creo deducir de tus palabras que me estás intentando tranquilizar. Que bueno, ya sobrevivimos a un primer mandato de Trump, pues a lo mejor desde el segundo está todo menos fuera de control de lo que parece. No exactamente, no te quería tranquilizar. Lo que quiero decir es que la retirada de Estados Unidos como policía del mundo va a hacer que algunos bullies que antes estaban un poco asustados porque viniese el gendarme... O sea, me querías intranquilizar, porque los conflictos latentes... No, pero como me estabas diciendo, no, pero Trump ya amenazó antes porque a lo mejor y tal, y luego no pasó nada. Yo pensé que ahí querías tranquilizarme. No, lo que yo no veo es a Estados Unidos, ese es el gran miedo. No veo a Estados Unidos ahora mismo interviniendo en una guerra de una forma frontal. Pero sí ves a Putin empezando otras. Por ejemplo, o a Xi Jinping. O sea, que no me querías tranquilizar. ¿No? Puede haber conflictos internos que se extiendan y si no hay esa contención y el orden internacional, estamos viendo que las Naciones Unidas
van por el camino de la OTAN. Están viendo las grietas, como Trump va a crecer. Bueno, ya esas hemos grietas. visto lo que le importa a Trump, la Organización Mundial de la Salud y la del Comercio y todas las El orden demás. internacional está cambiando, por eso cuando hablamos de que hay que gastar más, no es un ejercicio teórico. Sí. Es un tema de que o te adaptas a los tiempos o sufres las consecuencias. Me estaba acordando, escuchándote, de una escena mítica de una película de la Guerra Fría que yo creo que hay que recuperar, hay que volver a ver para entender bien estos tiempos en los que volvemos a tener los conflictos, y The War Room, la sala de guerra, tiene que estar lista para lo que pueda pasar. De Teléfono Rojo volamos hacia Moscú. Cuando el doctor Strangelove, ese nazi retirado que está en la sala de guerra, ese alemán, explica al presidente que la disuasión es el arte de producir en la mente del enemigo el miedo a atacar. Lo malo es que se daba el absurdo, claro, no deja de ser una comedia, que el enemigo, en este caso la URSS, tenía una bomba mortal que podía acabar con la humanidad, pero la llevaba en secreto. Entonces, claro, no nos servía para lo que tenía que servir. Volvemos un poco a los cañones de Gila sin agujero. Si tú ves a un país con los cañones sin agujero, esos Strangelove de la vida empiezan a tener ideas. Porque la geopolítica, cuando alguien deja un espacio libre, otro lo va a ocupar. Y esos son debates que desgraciadamente no estamos teniendo y deberíamos tener. Pues los estamos teniendo, los tenemos en pausa, Quique, y te agradecemos mucho que hayas venido aquí si no a tranquilizarnos, por lo menos sí a darnos que pensar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por dejarme venir a hablar de mi carro de combate. Estás en tu casa. Gracias. Pausa, el podcast del Confidencial, dirigido y presentado por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la coordinación de Antonio Martín y la asistencia técnica y documentación de Íñigo Ita. Estados Unidos quería imponer su primacía, pero el imperio está crumbling. Esto es Nerón, quemando Roma. Somos afortunados de poder verlo en directo, pero joder los que vienen, madre mía, ¿cómo se va a quedar esto? Vamos a dejar el patio, vamos. Un mal fregado. No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.